Bueno, antes que nada, gracias primero por haber aceptado leer el libro y presentarlo, digamos, ¿no? En segundo lugar, por las cosas que dijeron, digamos, que son demasiado, digamos, así que muchas gracias a los dos. Yo no voy a hablar mucho porque, lógicamente, digamos, es la presentación de mi libro y corresponde que hablaran ellos y que después hablamos el debate, digamos, ¿no? O sea que simplemente voy a hacer algunas pocas referencias a algunas cosas que plantearon Julián Agustín y que quizás sirvan para precisar un poco lo que quise decir en el libro, ¿no? Y alguna referencia final simplemente a algunas aclaraciones de algo que no está planteado en el libro en relación al neopopulismo y también muy breve, digamos, ¿no? Primero, digamos, para empezar con un tema central, digamos, ¿no? Que atraviesa el libro y que tiene que ver con el problema de la autonomía de la política, ¿no? O mejor dicho, el problema de la separación entre lo económico y lo político, como podemos decir como una separación necesaria para la reproducción de la dominación capitalista, pero que al mismo tiempo es una separación problemática, porque es una separación hasta cierto punto, digamos, aparente, ¿no? Digo, hasta cierto punto aparente porque tiene cierto nivel de realidad, es una apariencia objetiva, ¿no? Es decir, pero ese rasgo aparente vuelve problemática esa separación. Entonces hablar de la autonomía en ese contexto es complejo, ¿no? Pero si algo en todo caso quiere plantear el libro es que justamente lo que caracteriza a la estrategia kirchnerista es ese predominio, digamos, de lo político, ¿no? O ese predominio de la estrategia de reproducción de consenso, ¿no? Eso es quizás lo que hace que en cada momento, digamos, que muchos desde la izquierda esperábamos que llegara el momento de elegir a la derecha, digamos, ¿no? O sea, primero era en 2007 cuando tenía que ganar, cuando ganaba Cristina, después era después de 2008, ante, digamos, la crisis que ocasiona el conflicto con la burguesía agraria, y finalmente después de 2011, cuando, digamos, debía, digamos, empezar algún ciclo de ajuste un poco más profundo con la reaparición de la restricción externa. Y efectivamente lo que predomina en todos estos momentos es una estrategia que yo denomino de desplazamiento de la contradicción. Esta estrategia de desplazamiento de la contradicción plantea un poco lo que planteaban Agustín y Julián, digamos, ¿no? O sea, esta imposibilidad, digamos, de canalizar el conflicto institucionalmente, que yo llamo ese déficit de institucionalización y por la razón por la que planteo que no llega a construirse una hegemonía, pero al mismo tiempo justamente plantea que acá lo dominante es esa estrategia, digamos, ¿no? Esa estrategia que se apoya en una relación de fuerza. No, en ese sentido yo acuerdo, digamos, ¿no? La idea no era plantear lo político meramente como expresión, ¿no? Ni tampoco era la idea de que la relación de fuerzas determinaba totalmente cada paso de la política. Yo acuerdo en todo caso que lo central es el desacople, ¿no? O sea, lo central es el desacople. Ahora, al mismo tiempo, la relación de fuerzas tiene un carácter objetivo. No, el hecho de que la relación de fuerzas tiene un carácter objetivo es que se le impone esa objetividad a la propia acción del gobierno, ¿no? O sea, tanto cuando quiere avanzar en el ajuste, la relación de fuerzas se manifiesta en los procesos de deslegitimación que amenazan esa diferencia específica sobre la que construye consenso del kirchnerismo, como cuando quiere avanzar, digamos, en procesos más disruptivos, como cuando podía ser, por las razones que fuera, digamos, la imposición de derechos a la exportación como medio de seguir, digamos, dándole sostenibilidad al armado político, digamos, ¿no? En ese sentido, ese reclamo de objetividad para la relación de fuerza sí lo reivindico, ¿no? En el sentido capaz que decía Agustín de la objetividad en el sentido de la escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, de la objetividad como negatividad, ¿no? Como algo que opone resistencia, ¿no? De la misma manera cuando uno trabaja sobre una materia, ¿no? En el sentido de la noción de trabajo de Marx, ¿no? Decía, ¿no? El valor de uso que uno se propone producir determina como el fin la propia tarea, y esa determinación está en la materialidad del trabajo, digamos, ¿no? La noción de materialidad es eso, no es otra cosa, digamos, no es la materia en el sentido burdo del término, sino que es eso que aparece como el límite objetivo, como negatividad, la estrategia. En ese sentido reivindico la idea de relación de fuerza. En ese sentido dudaba si no... Por un lado me interesa la idea que planteaba de estado de confrontación, ¿no?
Por otro lado, digamos, tiene un nivel de objetividad esto que hace que, y sí, que el gobierno no puede hacer cualquier cosa, ¿no? Esos límites que encuentra el gobierno son límites que están dados por la propia relación de fuerzas en la cual se constituye y que no es una relación de fuerzas que determina exactamente lo que hace el gobierno. De alguna manera, digamos, la contradicción capital-trabajo y el antagonismo aparecen como un espacio de apertura, ¿no? Un espacio de apertura que posibilita digamos, resoluciones políticas de diferente tipo. Ahora, no cualquiera tampoco. No es la contingencia de la CLO, no es una contingencia absoluta, digamos, ¿no? Pero sí la contradicción habilita un espacio de contingencia. Yo creo que esa es una diferencia, no puedo meter acá con eso, ¿no? Pero sí creo que esa es una diferencia importante entre la noción de contradicción de Marx y la de Hegel, ¿no? O sea, muchas veces pensaba que era eso la contradicción real, bueno, esto, ¿no? La idea de que la contradicción es una contradicción histórica, determinada, y aparece como un espacio de apertura y no tiene una resolución lógica. Tiene una resolución que es necesariamente histórica. Y ahí, ese es el espacio, yo creo que sí, ahí yo estaría de acuerdo que es el espacio de la política, digamos. Si no, no habría ningún espacio para la política, para ninguna política. Ni de conservación del orden, ni de transformación. Una sola, digamos, mención a la cuestión de las identidades no laborales que planteaba Agustín antes. Sí, yo esto lo inserto, digamos, en un proceso de más largo plazo que entiendo como de desorganización de la acción de clase, ¿no? Lo he planteado en otros lugares también. Digamos, la idea es que la derrota de la clase obrera de los 90 se expresa, digamos, en los 90, ¿no? En un proceso más largo, ¿no? Que tiene como dos hitos, el 76 y el 89, ¿no? Pero fundamentalmente en ese proceso de los 90, la derrota de la clase obrera se expresa, entre otras cosas, en una desorganización de la acción de clase de los asalariados. También hablo de desproletarización subjetiva, ¿no? Para hablar desde un punto de vista más cualitativo. Y esa desorganización de la acción de clase se traduce en una emergencia de un conjunto de conflictos que tienen un espacio mucho mayor que el que tenían hasta los 80 en la Argentina, y que no están ligados al mundo laboral. Y en ese sentido es que digamos, la capacidad que tiene la institucionalización del conflicto laboral sindical para canalizar el conflicto social es limitada, ¿no? O sea, por esa transformación. En la medida que hay un proceso de recuperación de la acción de la clase obrera del 2013, es visible, pero que no revierte ese proceso de derrota profunda, digamos, ¿no? Ese proceso de desorganización de la acción de clase, creo que ese es un dato a tener en cuenta para cualquier proceso que intente institucionalizar el conflicto social. Ese es el lugar, por eso tiene importancia para mí esas identidades no laborables. La otra que retomo, digo, hay un montón de cuestiones que no puedo retomar obviamente porque hablaría un montón, y no es la idea. Pero la otra cuestión que sí me interesaba retomar particularmente, porque es importante, es la pregunta sobre si es posible la hegemonía en capitalismos periféricos, ¿no? En principio tendría que decir que sí, porque yo hablé de hegemonía en los 90. Lo primero que pensé yo. Si llegara a decir que no, pero era débil, es verdad. Si llegara a decir que no, claro, en ese sentido sí, pero es verdad que ahí, digamos, hago una salvedad teórica, ¿no? Si bien es verdad que... ¿Cuánto más podría ser el kirchnerismo sin ser anticapitalista? Sí, claro. Sí, claro. Socialista porque no... No, y además, ojo, no, digo, iba a retomar de la hegemonía débil, porque si bien yo cuando hablo de la hegemonía de los 90 con hegemonía débil, no refiero a una hegemonía débil en el sentido digamos, de que no sea sostenible, de hecho fue sostenible, sino a un concepto débil de hegemonía, ¿no? ¿Y por qué? Porque se basa en el consenso negativo, en esa, digamos, en el temor a la vuelta de la hiperinflación, en la fragmentación de la clase obrera, etc. Y eso sí marca algo que, digamos, yo creo que señala límites a la posibilidad de construir una hegemonía en el sentido fuerte. ¿Por qué? Porque quizás por algo que yo no sé si está tan bien, pero que intento aproximar el problema a través de la distinción entre canalización y desplazamiento, ¿no? O sea, la canalización de la contradicción capital-trabajo, que es, digamos, supone su institucionalización en un sentido fuerte,
implica aumentos de productividad muy importantes, digamos, ¿no? O sea, tiene una base material, digamos, ¿no? O sea, efectivamente... El foralismo. Sí, sí, exactamente, digamos, ¿no? Y gran parte de las discusiones que hago en los distintos capítulos del libro tienen que ver con este problema que también está en los 90, ¿no? A partir del 95, digamos, la acumulación se basa cada vez más en la producción de plural absoluto, ¿no? Bueno, ahí se había acabado, digamos, la renovación de capital fijo fuerte, los aumentos de productividad empiezan a ser más débiles. Ese límite está presente y tiene que ver con el carácter dependiente, digamos, ¿no? De los capitalismos periféricos, y yo tiendo a creer que sí, que es bastante más general, digamos, que no es un problema coyuntural o de una etapa específica. No lo podría afirmar con total certeza, pero sí creo que hay un problema más profundo, digamos, ¿no? Hay un problema más profundo que pone límites a la estabilización de dominaciones hegemónicas o a las formas que pueden asumir la hegemonía, digamos, ¿no? En capitalismos periféricos. No sé si es un obstáculo estructural insalvable o no, pero sí creo que, digamos, tiendo a pensar que sí, que hay un problema más profundo, digamos, que no se corresponde meramente con la coyuntura o con la etapa. Por último, digamos, ¿no? O sea, por el tema, algo que planteaba Julián, sobre el tema de que toda política es policlasista. Sí, es verdad. Es cierto, digamos, ¿no? Puede parecer como, sí, como sí, no. sí. No, es cierto, digamos, que salvo que uno pensara, digamos, en una situación, digamos, ideal, en donde hay una pura polarización capital-trabajo, por lo menos tiene que haber articulación, ¿no? O sea, tiene que haber articulación, aún con identidades no laborales, aún con, digamos, expresiones políticas digamos, que surgen de otras relaciones de dominación, que se articulan con la dominación capitalista, pero que no son reducibles a ella. Yo estaría de acuerdo con eso. Sin embargo, el problema es cuánto se acerca o se aleja la polarización del centro del sistema, para decirlo de una manera. O sea, cuánto se acerca o se aleja la polarización de la contradicción capital-trabajo como núcleo estructurante de la dominación en sociedades capitalistas. Y ahí es donde yo creo que las estrategias neopopulistas en general, o las estrategias nacional populares, digo, porque no quiero, digo, por la carga que tiene la palabra, yo no la utilizo en un sentido despectivo, digamos, ¿no? Tienen límites, o muestran límites, digamos, ¿no? ¿Por qué digo? Porque quizás cuando yo hablo ahí de la clase media, digamos, podría interpretarse, o sea, que toda la carga de la prueba está contra la clase media, ¿no? La clase media se enfrenta a procesos populares, ¿no? O nacional populares o populistas, lo cual tiene un aspecto de verdad, digamos, ¿no? La clase media como identidad política, digo, ¿no? Yo, ¿no? Porque no es una clase, digamos, en el sentido estricto, ¿no? Pero la clase media como identidad política se constituye en gran medida en su oposición al populismo, etc. Ahora, también al mismo tiempo hay que tener en cuenta que eso no obstaculizó la articulación en los hechos de la clase media, o de quienes se identifican como clase media, con sectores de la clase obrera en 2001. Y no obstaculizó que incluso el kirchnerismo pudiera construir durante los primeros 2 años un consenso muy amplio, basado en una fuerte adhesión de quienes se identifican como clase media y de diversos sectores de la clase obrera. Lo que quiero decir con esto es que la estrategia neopopulista es en parte causa de esa polarización. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de la contradicción capital-trabajo requiere una polarización social que se aleje del centro del sistema, ¿sí? Y esa polarización social existe solo a través de un clivaje que articule de un lado una mayoría obrera, históricamente digo, ¿no? Como se ha estructurado esto, una mayoría obrera, una minoría de los sectores medios y una parte de la clase dominante. Y del otro lado, en un clivaje vertical, una minoría de la clase obrera, una mayoría de las clases medias y otra parte de la clase dominante. Entonces, quiero decir, la propia estrategia de producción y construcción del consenso provoca ese clivaje vertical. En ese sentido, la estrategia neopopulista también es causante de poner a la clase media en ese lugar. Digo esto porque quizás se puede entender mal, y yo no estoy totalmente de acuerdo con la tesis que dice la clase media simplemente quiere diferenciarse de la clase obrera, lo cual seguramente es un aspecto de la identidad de clase media.
y por eso se opone a procesos populares. Digo, también es un límite de esas estrategias el hecho de que requiere reproducir ese desplazamiento a través de una polarización que hace un clivaje vertical y que de alguna manera tiende a poner para poder reproducir esa polarización también a la clase media en ese lugar. De alguna manera es una condición de posibilidad de la reproducción de esa polarización. Porque si no, la polarización tendría a desplazarse hacia el centro del sistema en procesos de conflictividad creciente. Esto es más importante en Venezuela que en Argentina, digo, hoy, ¿no? Pero digo, si no, el clivaje tendería cada vez más a ser horizontal y a oponer al conjunto de las clases subalternas a la clase dominante. Pero eso tiende a llevar la polarización al centro del sistema y la torna profundamente disruptiva. Rompe el bloque político. En ese caso rompe el bloque político sobre el que se apoyan movimientos nacional populares, como puede ser el kirchnerismo aquí o el chavismo en Venezuela, incluso, en sus límites, digamos, ¿no? Pero nada, quería hacer esta aclaración. En parte pensaba hacer la aclaración porque no está suficientemente claro en el libro, y en parte porque me parecía que estaba vinculado a lo que planteaba Julián. Nada, yo dejo acá y que se abra la discusión, y muchas gracias por haber venido.